Cierra los ojos por un momento. Imagina que el ruido del mundo moderno se apaga, poco a poco, como una vela que se consume en una habitación grande y vacía. Solo queda el silencio. Un silencio antiguo, cálido y pesado. Estamos a orillas de un río inmenso, el Nilo, pero no hoy ni ayer. Estamos aquí hace miles de años, cuando el tiempo parecía moverse al ritmo lento de las aguas oscuras que nutren la tierra. Todo está en calma. El sol está comenzando a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de un color ámbar profundo, casi dorado, que se refleja en la superficie del agua. El aire es seco, pero trae consigo el aroma dulce del loto azul y la tierra húmeda de la orilla. Aquí, en este lugar suspendido en la memoria, vamos a observar. Solo observar, sin prisa. Vamos a entrar en las cámaras privadas de la historia para ver cómo se construía la belleza en un mundo donde la imagen no era solo vanidad, sino un reflejo del orden del universo. Respira con tranquilidad. Siente cómo el aire entra y sale, imitando el vaivén de esas barcas de papiro que se mecen suavemente en la orilla. Vamos a comenzar nuestro recorrido por los rituales, los pigmentos y los silencios que componían la belleza en el antiguo Egipto. Capítulo 1. La piel y el río. Antes de que hubiera color, había limpieza. Antes de que hubiera adorno, había pureza. Para los habitantes de esta tierra antigua, la belleza comenzaba con el acto sagrado de retirar el polvo. Imagina vivir en un lugar donde el desierto es un vecino constante. La arena, fina y casi invisible, viaja con el viento, cubriéndolo todo con un velo dorado y persistente. Por eso el primer paso hacia la belleza no era añadir, sino quitar. El despertar comenzaba con el agua. No era un agua apresurada como la que conocemos hoy. Era un agua fresca, traída en cántaros de arcilla porosa, que mantenían el líquido a una temperatura agradable, fresca al tacto. Un alivio contra el calor que ya comenzaba a levantarse con el amanecer. Imagina el sonido del agua cayendo sobre una jofaina de piedra caliza. Un sonido claro, rítmico, hipnótico. Gota tras gota, chorro tras chorro. La piel debía ser suave. En este mundo antiguo, la piel áspera era un signo de desorden, de caos. La piel suave era un signo de armonía. Para lograr esto, utilizaban natrón. Imagina una sal blanca, granulosa, mezclada con aceites vegetales. Al frotarla contra el cuerpo, el sonido era como el de la arena moviéndose bajo los pies. Un sonido seco y suave a la vez. Este exfoliante natural retiraba cada rastro del día anterior, cada célula muerta, dejando la superficie del cuerpo lista, como un lienzo en blanco preparado por un artista paciente. Pero el agua y la sal no eran suficiente. El sol de Egipto es un dios generoso pero implacable. Sus rayos caen con peso sobre los hombros y la espalda. Para protegerse y para embellecerse, hombres y mujeres recurrían a los aceites. Imagina la textura. Aceite de moringa, aceite de balanos, aceite de almendra amarga. Líquidos dorados, densos, que al ser vertidos en la palma de la mano, brillan con la luz difusa de la habitación. La aplicación de este aceite era un ritual lento. Se masajeaba la piel con movimientos circulares, largos y pausados. No había prisa. El aceite debía penetrar, nutrir, crear una barrera invisible contra el viento seco del desierto. Imagina el aroma que se desprendía en este proceso. No era un perfume fuerte, sino un olor a tierra, a nueces, a naturaleza calmada. La piel quedaba brillante, no por el sudor, sino por la hidratación profunda. Al tacto, era como tocar la seda o el liso pétalo de una flor que acaba de abrirse. Este estándar de belleza, el de una piel luminosa y libre de vello, era universal. Tanto hombres como mujeres
buscaban esa suavidad extrema. Utilizaban cuchillas de bronce, afiladas con paciencia sobre piedras lisas, para retirar cualquier rastro de cabello en el cuerpo. El sonido del bronce deslizándose sobre la piel aceitada era casi imperceptible, un susurro metálico en la quietud del baño. La belleza, en su base más fundamental, era la sensación de estar limpio, pulido y protegido. Era la sensación de ser una estatua viviente, perfecta y atemporal. Capítulo 2. La mirada de la eternidad. Si miramos a los ojos de la historia nos devuelve la mirada, con unos ojos delineados en negro y verde. Los ojos eran el centro de todo. En el antiguo Egipto, la mirada no era sólo para ver, era para ser visto por los dioses y por los hombres. El maquillaje de los ojos es quizás la imagen más icónica que tenemos, pero el proceso de crearlo y aplicarlo era una ceremonia de paciencia y precisión. Imagina una pequeña mesa baja, hecha de madera de cedro o de ébano oscuro. Sobre ella reposan pequeños recipientes de alabastro, fríos y suaves al tacto. Dentro de estos recipientes no hay líquidos, sino piedras. Piedras que han sido molidas hasta convertirse en un polvo finísimo, impalpable, como el polen de una flor oscura. El material principal era la galena, un mineral de plomo, de un color gris oscuro, casi negro, con destellos metálicos si le da la luz correcta. Para obtener el polvo, alguien tuvo que sentarse durante horas con un mortero, triturando la piedra con movimientos constantes y rítmicos. Clac, clac, clac. El sonido de la piedra contra la piedra, una y otra vez, hasta que la dureza se convertía en suavidad. A este polvo negro se le llamaba col, pero no se aplicaba seco. Se mezclaba con un poco de grasa animal o aceites vegetales para crear una pasta densa, una tinta primordial. Imagina la textura de esa pasta en la punta de un pequeño palito de madera o de hueso pulido. El aplicador era delgado, preciso. El acto de delinearse los ojos requería una mano firme y una respiración tranquila. Acercaban el palito al borde del párpado. Sentían la frescura de la pasta húmeda tocar la piel sensible cerca de las pestañas. Con un movimiento lento, trazaban una línea que no terminaba en el ángulo del ojo, sino que se extendía hacia las sienes, alargando la mirada, imitando la forma de los ojos de los felinos, o la forma del ojo de Horus, el dios halcón. No era solo negro. En los periodos más antiguos y en momentos de celebración se usaba la malaquita. Imagina una piedra de un verde intenso, vibrante, el color de la vida vegetal que crece junto al Nilo. La malaquita molida se aplicaba en los párpados como una sombra, creando un contraste fascinante. La línea negra profunda de la galena y el verde luminoso de la malaquita. Era como llevar el paisaje de Egipto en el propio rostro, la tierra negra fértil y la vegetación verde. Este maquillaje tenía un propósito más allá de la vanidad. Era funcional. El color negro alrededor de los ojos absorbía el resplandor cegador del sol del desierto, permitiendo ver con más claridad sin tener que entrecerrar los ojos. Además, los minerales utilizados tenían propiedades que repelían a las pequeñas moscas y prevenían infecciones oculares. La belleza era salud. La belleza era protección. Imagina la sensación de llevar ese peso ligero en los párpados. Un recordatorio constante de tu propia presencia. Al mirarse en un espejo de bronce pulido, porque aún no existían los espejos de vidrio tal como los conocemos, la imagen de vuelta era un reflejo dorado y algo difuso. En ese reflejo, los ojos destacaban como dos joyas oscuras, intensas, profundas. Una mirada diseñada para trascender el momento y quedarse grabada en la piedra de la memoria. Capítulo 3. El peso de la corona. Trenzada.
Dejemos la mirada y subamos un poco más, hacia la cabeza. Aquí encontramos uno de los contrastes más interesantes de la belleza egipcia. En un clima donde el calor puede ser agobiante, donde el sol golpea verticalmente al mediodía, el cabello natural podía ser una carga. Era caluroso, difícil de mantener limpio de arena y plagas. Por eso, la solución más elegante, paradójicamente, era eliminarlo y reemplazarlo. Muchos egipcios, tanto hombres como mujeres de la nobleza, optaban por rapar sus cabezas completamente o llevar el cabello muy corto. Imagina la sensación de frescura, de aire circulando libremente sobre el cuero cabelludo, recién afeitado y aceitado. Era una liberación del calor y del peso. La cabeza quedaba lisa, limpia, perfecta como una esfera pulida. Sin embargo, la estética exigía volumen, forma y majestuosidad. Aquí es donde entraban las pelucas. Las pelucas no eran simples accesorios, eran obras de arquitectura capilar. Estaban hechas de cabello humano, a veces mezclado con fibras vegetales o lana de oveja para darles estructura. Imagina entrar en el taller de un fabricante de pelucas. El aire huele a cera de abejas y a resina. Hay silencio, solo roto por el suave sonido de los dedos trenzando. Miles de trenzas finas, milimétricas, cada una hecha con paciencia infinita. Las pelucas podían ser cortas y cuadradas, enmarcando el rostro con rigidez geométrica, o largas y fluidas, cayendo sobre los hombros y la espalda. Para mantener la forma de estos peinados complejos, se utilizaba cera de abejas y resina calentada. Imagina la cera tibia aplicándose sobre las trenzas. Al enfriarse, la cera se endurecía, fijando el peinado en una forma perfecta que no se desharía con el viento. La peluca se convertía en un casco suave, brillante y pesado. Ponerse la peluca era el paso final de la transformación. Al colocarla sobre la cabeza, se sentía su peso reconfortante. Era una capa de protección adicional contra el sol, pues creaba una cámara de aire entre el cuero cabelludo y el cabello falso. Las pelucas negras, a veces teñidas con índigo para darles un brillo azulado bajo el sol, eran el estándar de la elegancia. Pero no eran negras planas y aburridas. A menudo se adornaban. Imagina hilos de oro finísimos entrelazados en las trenzas, capturando la luz de las antorchas por la noche, o pequeñas cuentas de cornalina roja y turquesa azul, cosidas en los extremos de cada mechón, que producían un tintineo muy suave, casi musical, con cada movimiento de la cabeza. Cling, cling. Un sonido apenas audible que anunciaba la presencia de alguien importante, alguien que se movía con la lentitud y la gracia que otorgaba el peso de la belleza. La peluca era un símbolo de estatus. Cuanto más elaborada, cuanto más larga y brillante, mayor era el prestigio. Pero más allá del símbolo, era una experiencia sensorial. El olor de la cera, el tacto de las trenzas rígidas, el sonido de los adornos, la sombra que proyectaba sobre el rostro. Todo contribuía a esa atmósfera de dignidad y calma que rodeaba la figura egipcia ideal. Era una belleza construida capa por capa, con intención y con silencio. Capítulo 4. El aroma del tiempo. En un mundo sin las comodidades modernas, el olor era una parte fundamental de la existencia. Los malos olores eran asociados con la enfermedad, con la descomposición, con el caos. Los buenos olores eran la presencia de lo divino. Por eso, oler bien no era solo una cuestión de higiene, era una cuestión espiritual. Era respirar el mismo aire que los dioses. El estándar de belleza egipcio estaba incompleto sin el perfume. Pero no imaginemos un líquido en una botella con atomizador. Imaginemos aceites densos, ungüentos y pomadas. La creación de estos perfumes
Era un arte lento que requería macerar flores, maderas y resinas en aceite durante semanas o meses. El aroma más preciado era el loto azul. Imagina una flor que flota en el Nilo, abriendo sus pétalos al sol y cerrándolos al atardecer. Su aroma es dulce, embriagador, con notas florales profundas que inducen a un estado de relajación y euforia suave. También usaban mirra, incienso traído de tierras lejanas como Punt, canela y lirio. Existía una costumbre fascinante y visualmente curiosa que ocurría durante los banquetes y celebraciones largas. Imagina un salón iluminado por lámparas de aceite. La luz es tenue, parpadeante, creando sombras largas en las paredes pintadas. Los invitados están sentados, vestidos con lino blanco inmaculado. Sobre sus cabezas, o mejor dicho, sobre sus elaboradas pelucas, llevan un pequeño objeto extraño, un cono. Este cono estaba hecho de grasa animal, sebo de buey o de oca, mezclado con mirra, aceites dulces y flores trituradas. Era sólido al principio de la noche. Se colocaba en la cúspide de la cabeza como una pequeña corona blanca o amarillenta. A medida que la noche avanzaba, el calor del cuerpo y el calor de la habitación hacían su trabajo. Lentamente, muy lentamente, el cono comenzaba a derretirse. Imagina la sensación. Un hilo tibio y perfumado comenzaba a descender desde la cima de la peluca. Bajaba por las trenzas negras, haciéndolas brillar aún más. El aceite perfumado goteaba suavemente sobre el cuello, los hombros y el vestido de lino blanco, liberando oleadas de aroma a mirra y flores con cada gota que se fundía. No era algo rápido, era un reloj de aroma. Marcaba el paso del tiempo en la fiesta. Mientras el cono se deshacía, el ambiente se llenaba de una fragancia densa y pesada que calmaba los sentidos. La ropa se impregnaba de manchas de aceite perfumado, lo cual no era visto como suciedad, sino como una bendición. Estar ungido era estar protegido, estar elevado. Imagina estar allí, sentado en silencio, sintiendo el goteo lento y cálido recorrer tu espalda, oliendo la dulzura del loto, viendo cómo la luz de las velas se refleja en la piel aceitada de los que te rodean. Todo es lento, todo es sensual en el sentido más puro de la palabra, una experiencia para los sentidos. El aire se vuelve espeso, el tiempo se estira, la belleza se convierte en una atmósfera que te envuelve por completo, como una manta suave en una noche fría del desierto. Capítulo 5. El lino y la luz. El cuerpo ya está limpio, exfoliado con natrón, ungido con aceites aromáticos y coronado por una peluca brillante y perfumada. Ahora debemos vestirlo. En este lugar donde el sol gobierna cada hora del día, la ropa no es un abrigo, es una sombra que uno lleva puesta. Es una segunda piel diseñada para capturar la brisa y rechazar el calor. El material de elección, el único material digno de tocar la piel sagrada, era el lino. Pero no pienses en una tela áspera o pesada. Imagina un tejido tan fino, tan delicado, que los antiguos poetas lo llamaban aire tejido. Era blanco, de un blanco deslumbrante, que bajo la luz del mediodía parecía resplandecer con luz propia. Este blanco no era casualidad. Era el color de la pureza ritual, un espejo que reflejaba la intensidad solar y mantenía el cuerpo fresco. Observa con detalle la túnica más común, el calasiris. Es un tubo de tela ajustado que cae desde debajo del pecho hasta los tobillos. Para las mujeres de la nobleza, este lino era tan fino que se volvía transparente. La transparencia no era un escándalo, ni un acto de provocación desmedida. Era una celebración de la forma humana, una honestidad visual. La silueta se adivinaba bajo la niebla blanca de la tela. Era una belleza velada, misteriosa y etérea,
pero la verdadera sofisticación estaba en la textura. Imagina el trabajo inmenso, silencioso y repetitivo que requería el plisado. No existían planchas de metal caliente como las de hoy. Para crear esos pliegues perfectos, esas líneas verticales que recorrían los vestidos y las faldas masculinas, se requería una paciencia infinita. Visualiza a los lavanderos y artesanos a orillas del río. La tela húmeda se doblaba, pliegue por pliegue, con los dedos. Luego se presionaba con piedras pesadas y lisas, o con tablas de madera, dejando que el sol caliente secase la tela y fijara la forma. Horas y horas de espera. Al soltar la prensa, el lino quedaba marcado con un acordeón de líneas perfectas, una geometría de luces y sombras que se movía al caminar. Cuando una persona vestida así se movía, el sonido era especial. Frosh, frosh, un roce seco, suave, como el de las hojas de palma moviéndose con el viento. La tela plisada se expandía y se contraía con cada paso, creando un abanico de texturas alrededor de las piernas. Era una elegancia arquitectónica. La rigidez de los pliegues contrastaba con la suavidad de la piel aceitada. Era el orden impuesto sobre la naturaleza. Vestirse era, en sí mismo, un acto de disciplina y belleza. Capítulo 6. El peso del oro y la piedra. Sobre el lienzo blanco del lino, sobre la piel bronceada y brillante, faltaba el color. El antiguo Egipto amaba el color, pero no cualquier color. Amaban los colores de la tierra, del cielo y del agua. La joyería no era un simple adorno, era un amuleto, una protección, un peso que recordaba quién eras y cuál era tu lugar en el mundo. Imagina sentir el peso de un collar usek. Es un collar ancho, inmenso, que cubre desde la base del cuello hasta el pecho y los hombros. No es una cadena ligera. Son filas y filas de cuentas, una tras otra, ensartadas con precisión matemática. Cierra los ojos y siente cómo se posa sobre tus clavículas. Es frío al principio, pesado, sólido. Te obliga a mantener la postura erguida. No puedes encorvarte con tanta magnificencia sobre tu pecho. Los materiales venían de lugares lejanos y peligrosos, lo que les daba aún más valor. El oro, que representaba la carne de los dioses, imperecedero y brillante como el sol. Pero el verdadero protagonista era el lapislázuli, una piedra de un azul profundo, oscuro, salpicado de motas doradas como un cielo nocturno lleno de estrellas. Traer esa piedra requería caravanas que viajaban meses por montañas áridas. Llevar un fragmento de lapislázuli era llevar un pedazo del universo infinito sobre la piel. También estaba la cornalina, roja como la sangre y el fuego, vibrante y llena de energía. Y la turquesa, del color del agua fresca y la vida nueva. Estos tres colores, oro, azul oscuro, rojo, creaban una armonía visual, hipnótica sobre el fondo blanco de la ropa. Imagina el sonido de una mujer noble caminando por un pasillo de piedra. Lleva brazaletes anchos en las muñecas y en los tobillos. Son bandas de oro macizo o de cuentas apretadas. Con cada gesto de su mano, con cada paso, las joyas emiten un sonido. Cling, clac, cling. Es un tintineo sutil, no estruendoso. Es el sonido de la riqueza, pero también el sonido de la presencia. Antes de verla, la oyes. Sabes que se acerca alguien que lleva el peso de la belleza sobre sí. Incluso los más pobres intentaban imitar esta estética. Si no había oro, usaban cobre pulido hasta que brillaba. Si no había piedras preciosas, usaban cerámica vidriada, cuentas de barro cocido pintadas de azul brillante y verde, horneadas en hornos de barro hasta quedar cristalizadas. La necesidad de adornarse, de ponerse capas de color sobre el cuerpo, era una necesidad humana profunda, un deseo de conectar con la vibración de los colores sagrados.
Capítulo 7. La geometría del cuerpo. Hemos vestido y adornado el cuerpo, pero ¿qué hay de la forma del cuerpo mismo? Si miramos las pinturas en las tumbas, esas figuras que caminan de perfil por toda la eternidad, notamos algo constante. Hay un estándar, una silueta que se repite una y otra vez a lo largo de 3000 años. La belleza física ideal no era blanda, era atlética, pero no exagerada. Era, ante todo, proporcionada. Para los hombres el ideal era de hombros anchos y cintura estrecha, una forma triangular que sugería fuerza y capacidad de trabajo, pero también elegancia. No se buscaba el músculo abultado y venoso del esfuerzo extremo, sino el músculo largo y definido de quien nada en el río o caza en el desierto con agilidad. Para las mujeres, la silueta ideal era esbelta, con extremidades largas y finas. La cintura debía ser alta y pequeña, los hombros estrechos. Se valoraba la juventud eterna de la forma. Incluso cuando la persona envejecía, en el arte y en la memoria, se le representaba en el apogeo de su belleza física. Imagina la postura. Caminar por la ribera del Nilo o por los pasillos de un palacio requería una forma específica de moverse. La espalda recta, el mentón ligeramente elevado. La ropa ajustada y las joyas pesadas no permitían movimientos bruscos ni carreras desordenadas. La belleza era estática, controlada. Para mantener estos cuerpos existía un cuidado constante que iba más allá de la dieta. Sabemos que practicaban ejercicios, danzas y acrobacias. Imagina un grupo de jóvenes practicando danzas rituales al atardecer. Sus cuerpos se mueven al unísono, estirándose, girando, manteniendo el equilibrio. La luz dorada resalta la musculatura suave bajo la piel aceitada. No hay música estridente, solo el sonido de palmas rítmicas y flautas de caña que suenan como el viento. Fu, fu. Esta delgadez elegante se lograba, en parte, gracias a una dieta basada en el pan de Emmer y la cerveza de cebada, cebollas, ajos, legumbres y pescado del río. Era una alimentación simple, conectada con la tierra. La obesidad era rara en las representaciones artísticas ideales, vista quizás como un signo de pesadez, lo opuesto a la ligereza necesaria para viajar al más allá. El cuerpo debía ser ligero como una pluma, listo para ser pesado en la balanza de Osiris contra la pluma de la verdad. Capítulo 8. El aliento de loto y miel. Acerquémonos ahora a un detalle más íntimo, algo que solo se percibe en la cercanía del susurro: la boca, la sonrisa. En una cultura obsesionada con la pureza y el olor agradable, el aliento era una preocupación constante. La vida en el desierto, con la arena siempre presente, era dura para los dientes. La arena se colaba en la harina del pan, en la comida, y con los años desgastaba el esmalte de los dientes de forma implacable. Pero la belleza exigía una sonrisa cuidada. Imagina el ritual de la mañana. No había cepillos de plástico. Usaban ramitas deshilachadas de árboles aromáticos, como la salvadora persica, conocidas hoy como miswak. Imagina morder suavemente la punta de una rama hasta que las fibras se separan, formando un pequeño pincel natural. Al frotar los dientes con esta madera, se liberaban jugos astringentes y limpiadores. El sabor era amargo, vegetal, intenso. Era el sabor de la limpieza. También preparaban pastas para los dientes. Imagina a alguien moliendo en un pequeño mortero ingredientes extraños: pezuñas de buey quemadas y pulverizadas, cáscaras de huevo molidas hasta ser polvo blanco, piedra pómez y mirra. Todo esto se mezclaba con miel fresca. Sí, miel. La miel actuaba como un antiséptico natural y hacía la pasta pegajosa. Al frotar esta mezcla arenosa y dulce sobre los dientes, se pulía la superficie
intentando mantener la blancura en un mundo sin blanqueadores químicos. Y para el aliento, inventaron quizás las primeras pastillas de menta de la historia. Eran pequeñas bolitas hechas a mano. Imagina estar sentado bajo la sombra de una acacia, moldeando con los dedos una mezcla de incienso, mirra, canela, miel y piñones. Pequeñas esferas oscuras y pegajosas. Se dejaban secar al sol. Al meter una en la boca y dejarla deshacerse lentamente, el sabor era una explosión de especias y dulzura. Ocultaba cualquier rastro de comida, cualquier olor humano, y dejaba el aliento oliendo a templo, a resina sagrada. Hablar con alguien en el antiguo Egipto, alguien que siguiera estos rituales, debía ser una experiencia envolvente. Veías los ojos delineados de negro profundo, la piel brillante y suave, las joyas destellando, y al acercarse te envolvía una nube de aroma. El loto del perfume, la cera de la peluca, la mirra del aliento. Era una belleza diseñada para aturdir los sentidos, para crear una distancia reverencial y al mismo tiempo una atracción magnética. Capítulo 9. Las manos y la ajena. Bajemos la mirada hacia las manos que trabajan, las manos que rezan, las manos que acarician. En el ideal de belleza egipcio, las manos debían ser expresivas y, por supuesto, estar decoradas. Aquí entra en juego un tinte que ha sobrevivido milenios, la ajena. Imagina un arbusto bajo, con hojas pequeñas que al ser trituradas y mezcladas con agua tibia y jugo de limón o té, liberan un tinte de color óxido, un rojo terroso y cálido. La aplicación de la ajena no era un proceso rápido de 5 minutos. Era un momento de quietud. Imagina a una mujer sentada en un cojín bajo. Otra persona sostiene su mano con delicadeza. Con una pequeña varita o simplemente con los dedos, aplica la pasta verde oscura sobre las uñas y las palmas de las manos. La pasta es fresca, húmeda, huele a hierba cortada y a tierra mojada. Hay que esperar. El tiempo es el ingrediente secreto de la belleza egipcia. Hay que dejar que la pasta se seque, que la piel y la uña beban el color. Mientras esperas, no puedes hacer nada. No puedes tejer, no puedes escribir, no puedes comer. Solo puedes estar. Es una meditación forzada. Sientes como el barro de henna se seca, se agrieta un poco sobre la piel, tirando suavemente. Al lavar la pasta seca con agua, aparece la magia. Las uñas ya no son de color pálido, sino de un naranja intenso, casi rojo. En algunas épocas, y dependiendo del estatus, se teñían también las palmas de las manos o las plantas de los pies. Unas manos rojas eran unas manos que no tenían que trabajar la tierra dura, unas manos que podían permitirse el tiempo y el tinte. Y en los dedos más anillos, anillos de sello con jeroglíficos giratorios, escarabajos tallados en piedra esteatita vidriada. Al mover los dedos, teñidos y anillados, el gesto se volvía hipnótico. Las manos egipcias, en el arte y en la danza, siempre se representan en gestos elegantes, largos, con los dedos extendidos o suavemente curvados, como si estuvieran acariciando el aire invisible que las rodea. Capítulo 10. El reflejo de cobre y oro. Hemos hablado de cómo se construía la imagen, pero ¿cómo se veían ellos a sí mismos? Hoy damos por sentado el espejo. Caminamos por la casa y vemos nuestro reflejo en cristales perfectos, fríos y plateados, que nos devuelven una imagen exacta, a veces cruelmente nítida. Pero en el tiempo de los faraones, verse a uno mismo era una experiencia diferente, mucho más cálida y difusa. Los espejos de aquella época no eran de vidrio, eran discos de metal. Imagina un círculo perfecto de cobre o de bronce, batido por martillos hasta quedar plano, y luego pulido con piedras finas y cuero durante días enteros. Frotar,
frotar, frotar, hasta que el metal dejaba de ser metal y se convertía en luz sólida. Cuando una mujer egipcia o un hombre de la corte levantaba este espejo pesado por su mango decorado, a menudo tallado con la forma de una diosa o una flor de papiro, lo que veía no era una imagen realista. El bronce pulido tiene un tono dorado, rojizo. La imagen que devolvía era siempre cálida. La piel se veía más dorada. Las imperfecciones se suavizaban bajo el brillo ámbar del metal. Era como verse siempre bajo la luz de un atardecer eterno. Mirarse al espejo era un acto de vanidad, sí, pero también un acto mágico. La palabra egipcia para espejo, Ankh, estaba relacionada con la palabra vida. Ver tu rostro reflejado en el metal era confirmar tu existencia, tu vitalidad. El disco del espejo representaba al mismo sol, al dios Ra. Sostener el espejo era sostener un pequeño sol en la mano, un sol que iluminaba tu propio rostro. Imagina la intimidad de ese momento. La habitación está en penumbra para mantener el frescor. Un rayo de luz entra por una ventana alta. El polvo baila en ese rayo de luz. Te sientas en un taburete bajo. Levantas el disco de bronce. Sientes el frío del metal en la mano, pero al mirarte ves un rostro bañado en oro. Te aplicas el col en los ojos, guiándote por ese reflejo dorado y brumoso. No buscas la perfección clínica de hoy, buscas la armonía con la luz. Los espejos se guardaban en estuches de madera o cuero para que no se oxidaran. Sacar el espejo era revelar un secreto. Era enfrentarse a la propia alma atrapada en una superficie brillante. Y cuando el dueño del espejo moría, a menudo el espejo se iba con él a la tumba, tal vez para que pudiera seguir reconociéndose y admirándose en la oscuridad del más allá, donde la única luz sería la que él mismo llevara consigo. Capítulo 11. La lucha contra las grietas del tiempo. A pesar de la idealización en el arte, el tiempo pasaba. El sol de Egipto, ese dios que daba la vida, también la tomaba. Arrugaba la piel, la secaba como al cuero viejo. Y los egipcios, amantes de la vida y la juventud, libraban una batalla silenciosa y constante contra el envejecimiento. No se resignaban. Inventaron la cosmética médica. Entremos en la habitación de un médico o de un perfumista experto. Hay estantes llenos de tarros de cerámica sellados con lino y barro. Aquí se guardan los secretos de la juventud. Existe un papiro, un texto antiguo y frágil, que detalla una receta curiosa titulada Libro para transformar a un anciano en un joven. El título promete un milagro. La receta es compleja. Requiere un fruto llamado emayet, que debía ser triturado y secado. Imagina el sonido del mortero rompiendo las semillas secas. Crac, crac. Luego, este polvo se mezclaba con agua, se dejaba reposar, se lavaba, se volvía a secar. Era un proceso de purificación. Finalmente, se mezclaba con grasa. La aplicación de estas cremas no era un acto rápido antes de dormir. Era un ritual médico. Se untaba la pasta sobre el rostro, masajeando las arrugas, intentando borrarlas con la fuerza de los dedos y la magia de los ingredientes. Se creía que estas mezclas podían rellenar las grietas que el tiempo había tallado en la piel. Usaban también aceite de fenogreco. Se dice que, tras aplicar este aceite, la piel se hinchaba ligeramente, se volvía más tersa, y las arrugas desaparecían por un tiempo. Imagina el olor de estas preparaciones. No siempre eran perfumes florales. A veces olían a medicina, a hierbas amargas, a grasa animal, pero el deseo de belleza era más fuerte que cualquier olor desagradable. Incluso el cabello gris, signo de sabiduría pero enemigo de la juventud eterna, era combatido. Usaban tintes hechos de bayas de enebro y otras plantas oscuras
para devolver el negro azabache a las pelucas o al cabello natural que asomaba. También usaban sangre de buey negro, hervida en aceite. La magia simpática dictaba que la negrura del animal se transferiría al cabello del humano. Era una lucha perdida de antemano, y ellos lo sabían en el fondo. Pero en el intento, en el cuidado diario, en la aplicación de ungüentos y aceites, encontraban consuelo. Cuidar el cuerpo era una forma de honrar el regalo de la vida. No dejarse llevar por la decadencia, mantenerse firme, liso y brillante como una estatua, era el ideal supremo. Capítulo 12. El jardín de los sentidos. La belleza en el antiguo Egipto no terminaba en la piel. Uno no podía ser verdaderamente hermoso si su entorno no lo era. La belleza era un ecosistema. Imagina salir de la casa, con la piel perfumada y vestida de lino, hacia el jardín privado. El jardín era un refugio contra el caos del desierto. Estaba diseñado con la misma precisión que el maquillaje de los ojos. Un muro alto de adobe bloqueaba el viento y la arena. Dentro, todo era orden y frescura. En el centro, siempre, un estanque rectangular. El agua no se movía. Era un espejo oscuro y quieto. En la superficie flotaban los lotos azules y blancos, abriéndose y cerrándose con el ciclo del día. Peces de colores nadaban lentamente en el fondo, destellos de oro y plata bajo el agua verde. Alrededor del estanque, sicomoros y palmeras datileras daban sombra. La sombra era el lujo más grande en una tierra de sol implacable. Imagina caminar bajo esos árboles. La temperatura baja unos grados. El sonido del exterior se apaga. Solo se oye el zumbido de las abejas y el canto de algún pájaro escondido en las ramas. La belleza de una persona se completaba al sentarse en este jardín. Imagina a una dama o un noble sentado en una silla de madera tallada junto al agua. Un sirviente le ofrece una copa de vino de Granada o cerveza fría. El aire huele a higos maduros y a jazmín. Aquí, la estética visual se mezclaba con la relajación profunda. No había prisa. Se jugaba al senet, un juego de mesa con fichas que se movían como las almas en el más allá. El sonido de las fichas golpeando el tablero de madera, cloc, cloc, era el único ritmo que marcaba el paso de la tarde. Estar en el jardín, rodeado de naturaleza domesticada, era la máxima expresión de civilización. La belleza humana, con sus pelucas geométricas y sus ropas plisadas, contrastaba y al mismo tiempo complementaba la belleza orgánica de las flores y los árboles. Era un cuadro viviente, un momento congelado en el tiempo, donde todo era perfecto, fresco y silencioso. Capítulo 13. La belleza en la oscuridad. Y ahora debemos hablar del umbral final, porque para los egipcios la muerte no era el final de la belleza, sino su cristalización eterna. Todo lo que hemos visto, el maquillaje, los aceites, las joyas, el lino, no era solo para los días de sol bajo el cielo azul, era un ensayo para la eternidad. Cuando la vida se apagaba, comenzaba el proceso estético más importante de todos. El cuerpo no podía desaparecer. Si el cuerpo se corrompía, el Ka, la fuerza vital, no tendría a dónde regresar. La momificación, más allá de un ritual religioso, era un procedimiento de belleza suprema y preservación. Imagina el taller de los embalsamadores. Es un lugar silencioso, con olor a natrón, especias fuertes, resina de cedro y vino de palma. Aquí, el cuerpo era lavado y purificado una y otra vez. Se extraía lo que podía pudrirse, dejando solo la cáscara, la forma, la estructura. El cuerpo se secaba en natrón durante 40 días. Al terminar, la piel estaba oscura y seca, pegada al hueso. Pero esto no era el final. Los embalsamadores actuaban como artistas restauradores.
Rellenaban el cuerpo con lino, serrín y especias para devolverle la forma que tuvo en vida. Masajeaban la piel seca con aceites preciosos, los mismos que usaban en vida, para devolverle la flexibilidad y el buen olor. Se maquillaba el rostro del difunto. Sí, incluso en la muerte, los ojos debían estar delineados con col. Los labios se pintaban para parecer vivos. Se colocaban pelucas nuevas y perfectas. Se adornaba el cuerpo con más joyas de las que jamás llevó en vida. Collares de oro, brazaletes, anillos en cada dedo envuelto en vendas. Y luego el envoltorio. Metros y metros de lino fino. Cada capa se colocaba con oraciones y con resina caliente, que actuaba como un pegamento dorado. Al final, lo que quedaba no era un cadáver, era una estatua de lino y resina, dura, fragante, eterna. Sobre el rostro se colocaba una máscara de oro y lapislázuli que representaba al difunto no como era al morir, viejo o enfermo, sino como quería ser recordado, joven, perfecto, divino. La piel de oro, porque los dioses tienen la piel de oro. Los ojos de obsidiana y cuarzo, abiertos para siempre, mirando hacia la eternidad sin parpadear. Esta era la meta final de todos los estándares de belleza que hemos recorrido. Convertirse en una obra de arte que nunca envejece, que nunca se ensucia, que nunca muere. Una belleza que espera en la oscuridad de la tumba, paciente, rodeada de sus espejos, sus perfumes y sus vestidos, esperando el momento de despertar de nuevo en los campos de juncos. Capítulo 14. La sombra del sicomoro y la navaja. Salgamos de los palacios y las tumbas por un momento. Vamos a caminar bajo el sol de la mañana, hacia un lugar más cotidiano, más ruidoso, pero igualmente envuelto en el ritual de la belleza. Vamos a visitar al barbero. En el antiguo Egipto, el barbero no tenía un local cerrado, con espejos y sillas giratorias. Su taller era el mundo. Su techo era la sombra amplia y generosa de un sicomoro plantado cerca de un camino o de un mercado. Imagina la escena. Hay un grupo de hombres esperando, sentados en el suelo, con las piernas cruzadas o en cuclillas. El aire se mueve despacio, cargado con el olor del polvo y el lejano aroma del río. El barbero es una figura respetada, casi un cirujano de la estética. Su herramienta no es de acero inoxidable, es de bronce o de cobre. Una cuchilla curva, pulida cada mañana contra una piedra de cuero, hasta que el filo es capaz de cortar un cabello en el aire. El acto de afeitarse no era algo que uno hiciera solo en casa apresuradamente. Era un servicio social. El cliente se sienta en un pequeño taburete de madera de 3 patas. Inclina la cabeza hacia atrás, ofreciendo su garganta al cielo y a la navaja. El barbero no usa espuma en lata. Usa agua tibia y aceites que ablandan la piel curtida por el sol. Escucha el sonido. Ras, ras, ras. Es un sonido rítmico, seco, de metal raspando contra la piel. El barbero trabaja con una concentración absoluta. Un corte, un desliz de la mano, podría significar una herida. Y en este mundo antiguo, una herida puede ser la entrada a la enfermedad. Por eso, el afeitado es también un acto de confianza extrema. Confías tu vida a las manos de otro para alcanzar la pureza de un rostro liso. Los sacerdotes, en particular, eran los clientes más exigentes. Debían ser depilados por completo, de la cabeza a los pies, cada 3 días. Imagina la sensación de la brisa tocando la piel completamente desnuda, sin la barrera del vello. Era una sensación de vulnerabilidad y al mismo tiempo de limpieza absoluta. Sentirse pulido como un guijarro de río. Bajo la sombra del árbol, mientras el barbero trabaja, la vida pasa. Se intercambian historias, se cierran tratos comerciales,
Se comenta la crecida del Nilo. El suelo alrededor del taburete se cubre de mechones de cabello oscuro que luego serán barridos y quemados o enterrados, para que nadie pueda usarlos en hechizos contra su dueño. La belleza aquí es comunitaria, es pública, es parte del tejido social que mantiene unido al pueblo bajo el sol. Capítulo 15. El secreto del azul eterno. Hemos hablado de los colores en la ropa y en las joyas, pero detengámonos en un color específico, el azul, el color del Nilo, el color del cielo, el color de la creación. Los egipcios no solo amaban el azul, estaban obsesionados con él. Y como la naturaleza no siempre les daba suficientes piedras de lapislázuli o turquesa, hicieron algo extraordinario, inventaron un color. Imagina entrar en un taller de artesanos, lejos de la frescura del río, cerca de los hornos. El calor aquí es intenso, el aire vibra. Estamos presenciando el nacimiento del azul egipcio, el primer pigmento sintético de la historia humana. Observa los ingredientes: arena de sílice molida, cobre, quizás de limaduras de bronce viejo o malaquita, natrón y cal. Polvos grises, verdosos y blancos. Nada que parezca azul todavía. Los artesanos mezclan estos polvos con precisión, como alquimistas antes de que existiera la alquimia. Hacen bolas de esta mezcla y las meten en hornos de barro. El fuego debe mantenerse vivo y constante durante horas, alcanzando temperaturas que harían sudar a cualquiera con solo acercarse. Dentro del horno ocurre la magia química. Los elementos se funden, se transforman, cambian su estructura atómica. Al sacar las bolas del horno y dejarlas enfriar, al romperlas, el interior revela un color milagroso, un azul brillante, eléctrico, profundo. Este material se molía hasta convertirse en un polvo fino para usarlo como pintura en las tumbas, o se moldeaba para crear cuentas, amuletos y pequeñas estatuas. Imagina tener un collar de cuentas de este material. Al tocarlo, es suave como el vidrio, pero cálido. Bajo el sol, brilla con una intensidad que compite con el cielo mismo. Llevar este azul sobre la piel no era solo decoración. Se creía que el color en sí tenía poder. Desviaba el mal, atraía la benevolencia de los dioses. Una mujer que delineaba sus ojos con un toque de azul, o que llevaba un escarabajo de este material sobre el pecho, estaba blindada por la tecnología sagrada de su tiempo. Estaba llevando sobre sí el resultado de la tierra, el fuego y la inteligencia humana unidos para crear belleza, donde antes solo había arena. Capítulo 16. Las rutas del aroma. El perfume que olía la dama noble en su jardín no aparecía mágicamente en su tocador. Detrás de cada gota de aceite perfumado había una odisea, un viaje épico que cruzaba mares y desiertos. La belleza de Egipto estaba conectada con el mundo entero a través de las rutas del aroma. Imagina una caravana de asnos. Los camellos llegarían mucho más tarde, caminando lentamente por el desierto oriental. El sol golpea sin piedad. El polvo se levanta con cada paso. Llevan sacos pesados de resina de incienso y mirra. Vienen de la tierra de Punt, un lugar legendario y lejano, o de las rutas comerciales de Arabia. El olor de la caravana llega antes que la imagen. Un aroma seco, picante, resinoso. Estas resinas eran lágrimas de árboles, savia endurecida que había sido recolectada a miles de kilómetros de distancia. Para los egipcios, estas resinas eran el sudor de los dioses. Cuando estas materias primas llegaban a los templos y a los palacios, comenzaba otro proceso lento. La maceración. No conocían la destilación con alcohol, así que para capturar el aroma debían tener paciencia. Imagina grandes vasijas de barro llenas de aceite de moringa o de sésamo.
En ella se sumergían las resinas, las maderas aromáticas, las raíces. Día tras día, los perfumistas debían remover la mezcla. Observar, oler, cambiar las flores viejas por flores frescas si querían añadir notas de loto o lirio. Era un proceso de transferencia lenta. El alma de la planta pasaba al aceite. El resultado final era un líquido espeso, valioso como el oro. Se guardaba en frascos de alabastro, piedra fría y translúcida que mantenía el interior fresco. Al abrir uno de estos frascos, el aroma que escapaba no era ligero ni volátil como nuestros perfumes. Era denso, se quedaba en el aire. Una sola gota en la muñeca podía oler durante todo el día. Quien llevaba este perfume llevaba consigo la historia del viaje. Llevaba el sol de tierras lejanas, el esfuerzo de los comerciantes, el secreto de los árboles sagrados. La belleza era, en este sentido, una forma de cosmopolitismo. Oler a mirra era decirle al mundo: tengo el poder de traer lo lejano hasta mi piel. Capítulo 17. La joyería de los humildes. Hasta ahora hemos caminado mucho entre palacios y nobles, pero la necesidad de belleza es universal. No entiende de clases sociales. El campesino que cultivaba el trigo y la mujer que molía el grano también querían adornarse, también querían protegerse, también querían sentirse hermosos. Ellos no tenían oro, no tenían lapislázuli traído de las montañas de Afganistán, pero tenían el río y tenían las flores. Imagina a una niña sentada en la orilla del Nilo. Sus manos son pequeñas y hábiles. Está recogiendo flores de loto, tallos de papiro y pequeñas bayas silvestres. Con estos elementos efímeros crea collares, trenza los tallos verdes para hacer gargantillas, ensarta las flores para crear coronas vivas. Esta joyería floral era increíblemente popular. Era la joyería del momento. Duraba lo que duraba la frescura de la flor. Un día, quizás dos. Pero durante ese tiempo, el color era más vibrante que cualquier piedra, y el aroma era el perfume más puro que existía. En los banquetes, todos, ricos y pobres, llevaban collares de flores frescas. La belleza era celebrar el instante presente antes de que se marchitara. Pero también querían algo permanente. Si no podían pagar piedras preciosas, usaban conchas. Conchas del Mar Rojo, traídas por comerciantes, o caracoles de río. Los pulían contra la arena hasta que brillaban con un nácar suave. Una simple cuerda de lino con una concha cowrie que se asemejaba a un ojo entreabierto era un amuleto poderoso contra el mal de ojo y un adorno hermoso sobre la piel oscura. Y no olvidemos los amuletos de fayenza barata. Pequeños moldes de arcilla producidos en masa, pintados de azul y verde, horneados rápidamente. Representaban al dios Bes, el enano protector del hogar, o al ojo de Horus. No eran obras maestras de orfebrería, eran toscos, con bordes irregulares. Pero al llevarlos colgados al cuello, la sensación era la misma. Estoy protegido, estoy adornado, soy parte del orden bello del universo. La belleza de los humildes tenía una dignidad especial. No dependía de la rareza del material, sino de la creatividad y de la conexión con la naturaleza inmediata. Un collar de flores frescas sobre una túnica de lino remendada podía ser tan impactante bajo la luz del atardecer como el oro más pesado del faraón. Capítulo 18. El tatuaje oculto. Hay un aspecto de la belleza egipcia que a menudo queda oculto bajo el lino, un secreto grabado en la propia piel: el tatuaje. Durante mucho tiempo se pensó que era raro, pero las momias nos han susurrado otra historia, especialmente las mujeres. Imagina el procedimiento. No hay máquinas eléctricas zumbando. Hay un silencio tenso. La herramienta es un conjunto de agujas de bronce atadas juntas,
o quizás espinas de acacia afiladas. La tinta es hollín, carbón puro mezclado con agua o grasa, negro, azul oscuro. El tatuaje en el antiguo Egipto no solía ser una imagen grande y figurativa. Eran patrones, puntos, líneas, guiones. Imagina una serie de pequeños puntos azules trazados sobre el abdomen o sobre los muslos. Patrones geométricos que se asemejan a las redes de cuentas que se ponían sobre las momias. ¿Por qué hacerlo? Dolía. El riesgo de infección era alto. Pero la belleza y la protección iban de la mano. Se cree que estos tatuajes en el vientre y las caderas de las mujeres servían como amuletos permanentes para proteger la fertilidad, el embarazo y el parto. Eran una armadura mágica dibujada bajo la piel. Imagina a una bailarina o a una sacerdotisa de la diosa Hathor. Al moverse, al bailar, su piel revela por un segundo estos trazos oscuros. Es un mensaje íntimo. Dice que su cuerpo es un templo consagrado, marcado por la devoción. También se han encontrado tatuajes de símbolos divinos, como el ojo de Horus en el cuello o los hombros. Llevar al dios en la piel era la forma definitiva de unión. No era una moda pasajera que se podía quitar como una peluca. Era un compromiso de por vida. Al tocar la piel tatuada, se sentía la pequeña elevación de la cicatriz, el relieve de la tinta. Era una belleza táctil, una historia escrita en el propio cuerpo que se llevaría más allá de la muerte, pues la piel tatuada se preservaba con especial cuidado en la momificación. Capítulo 19. La que llega es bella. Entre todas las sombras que hemos visitado, hay una silueta que se alza por encima de las demás. Es un nombre que al pronunciarlo suena a promesa cumplida, Nefertiti. Su nombre significa, literalmente, la bella ha llegado. Pero no pensemos en ella solo como una reina histórica. Pensemos en ella como el canon viviente, la medida contra la cual se juzgaba todo lo demás. Imagina estar en el estudio del escultor real, Tutmosis, en la ciudad del horizonte, Amarna. El suelo está cubierto de polvo, de piedra caliza y yeso. En un estante, descansando en el silencio de los siglos, está el busto que todos conocemos. Pero no lo mires como una pieza de museo tras un cristal blindado. Míralo como una herramienta de trabajo. Ese busto no era una estatua para ser adorada en un templo. Era un modelo tridimensional, una guía para que otros artistas copiaran los rasgos de la reina sin tener que molestarla. Observa la geometría de ese rostro. Es casi inhumana en su perfección. Los pómulos altos y afilados como cuchillas de sílice atrapando la luz. El cuello largo, elegante, que sostiene la cabeza como un tallo de loto, sostiene la flor. La simetría es absoluta. En el antiguo Egipto, la belleza era matemática. No se trataba de tener algo especial, sino de cumplir con las proporciones divinas. Nefertiti encarnaba ese orden. Su corona alta, plana en la parte superior, azul como el cielo profundo, alargaba aún más su figura, creando una línea vertical que conectaba la tierra con el cielo. Pero hay un detalle en ese busto que nos habla de la realidad detrás del símbolo. Un ojo tiene la incrustación de cuarzo y cera. El otro está vacío, mostrando la piedra arenisca debajo. Ese vacío nos recuerda que la belleza perfecta es una construcción, un trabajo en progreso. Incluso la mujer más bella del mundo antiguo necesitaba de la mano del artista para ser inmortalizada en su juventud eterna. Al mirar ese rostro, vemos la aspiración de toda una civilización: congelar el tiempo en el momento exacto de mayor esplendor. Capítulo 20. La seducción de la voz y la mente. Saltemos ahora varios siglos hacia adelante, hacia el final de esta larga historia.
Llegamos a la época de los griegos en Egipto, a la corte de Alejandría. Llegamos a Cleopatra. La historia moderna, obsesionada con la imagen, nos ha vendido la idea de una mujer de belleza física deslumbrante, una muñeca de porcelana que seducía con solo pestañear. Pero los textos antiguos, los que escribieron quienes la conocieron o escucharon de ella, nos susurran un secreto diferente. La belleza de Cleopatra no estaba en ser la más bonita de la habitación. De hecho, las monedas con su perfil muestran una nariz prominente, una barbilla fuerte, rasgos que hoy quizás no llamaríamos clásicos. Su belleza era atmosférica, era una belleza que se escuchaba. Dicen que su voz era como un instrumento de muchas cuerdas, capaz de cambiar de idioma con la facilidad con la que uno cambia de túnica. Hablaba egipcio, griego, hebreo, árabe y sirio. Imagina estar en una audiencia con ella. No te cautiva solo el col en sus ojos o el oro en su cuello. Te cautiva el sonido, la cadencia, la inteligencia afilada que brilla detrás de cada palabra. Para el egipcio de la época tardía, la belleza suprema incluía la capacidad de encantar la mente. Cleopatra usaba su apariencia, sí. Se vestía como la diosa Isis, con túnicas plisadas y coronas con cuernos solares, para presentarse ante el pueblo como una divinidad viviente. Sabía que la belleza es teatro. Sabía que la gente necesita ver algo más grande que ellos mismos. Pero su verdadero cosmético era el carisma, la forma en que inclinaba la cabeza al escuchar, la forma en que sus manos se movían al explicar una estrategia política. Era una belleza dinámica, peligrosa y viva. Nos enseña que al final de todo, la estética egipcia no era solo una cáscara vacía, era el vehículo para un poder interior, inmenso. La belleza era la herramienta definitiva de supervivencia en un mundo de hombres y espadas. Capítulo 21. El orden contra el caos. Para entender por qué se tomaban tantas molestias, por qué pasaban horas exfoliándose, maquillándose, eligiendo joyas, debemos entender un concepto invisible, pero omnipresente. Ma'at. Ma'at es el orden, la verdad, la justicia, la armonía cósmica. Su opuesto es Isfet, el caos, el desorden, la fealdad. En la mente egipcia, cuidar la apariencia personal no era vanidad superficial, era un deber moral. Un cuerpo sucio, un cabello desgreñado, una piel descuidada, eran pequeñas victorias del caos. Eran signos de que el universo se estaba desmoronando en esa persona. Por el contrario, un cuerpo limpio, aceitado, vestido con lino blanco y adornado con joyas simétricas, era un pequeño templo de orden. Al embellecerse, el egipcio estaba ayudando a mantener el sol en el cielo y el río en su cauce. Estaba alineándose con la geometría sagrada. Imagina caminar por un templo, el de Karnak o Luxor. Mira las columnas. Son enormes, pero imitan formas naturales. Tallos de papiro atados juntos, flores de loto abiertas o cerradas. La arquitectura es bella porque imita la naturaleza, pero una naturaleza perfeccionada, simétrica, eterna. El cuerpo humano debía seguir esa misma regla. Debía ser un pilar vivo. Por eso la postura era tan importante. Por eso el maquillaje buscaba líneas limpias y definidas. No se trataba de expresar la individualidad rebelde, yo soy diferente. Se trataba de expresar la pertenencia al gran orden de las cosas. Yo soy parte de la armonía. Sentir esto cambia la forma en que vemos sus rituales. Cuando esa mujer se aplicaba el tinte rojo en los labios, no solo quería verse atractiva para su esposo. Estaba realizando un pequeño ritual de creación, poniendo color donde no lo había, poniendo vida sobre la arcilla inerte de la existencia. Era una sacerdotisa de su propio cuerpo.
Capítulo 22. La danza y el movimiento. La belleza estática de las estatuas y las pinturas nos hace olvidar que esta gente se movía. La belleza también era cinética. Imagina un banquete real. La luz de las antorchas parpadea. El aire es denso por el humo del incienso y los conos de perfume derritiéndose. Y entonces entran las bailarinas. La belleza del movimiento en Egipto era fluida, a veces acrobática. Las bailarinas a menudo vestían muy poco, a veces solo un cinturón de cuentas alrededor de las caderas que hacía ruido al moverse, chic, 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 o túnicas transparentes que flotaban como humo alrededor de sus cuerpos. No mires con los ojos del pudor moderno. Mira con los ojos de la celebración vital. La piel desnuda no era tabú, era un lienzo magnífico. Ver los músculos de la espalda moverse, ver la flexibilidad de la columna al arquearse hacia atrás en un puente imposible, era admirar la máquina humana en su máximo rendimiento. El cabello de las bailarinas, a menudo largo y natural, o pelucas especiales con pesos en las puntas, se convertía en un accesorio más de la danza. Al girar, el cabello creaba círculos negros en el aire, látigos suaves que seguían el ritmo de los panderos y las palmas. La música también era parte de la estética. No había belleza visual sin belleza sonora. El sonido del arpa, suave y melancólico. El sonido de la flauta de caña, agudo y penetrante. Todo esto creaba una atmósfera donde la belleza visual se fundía con la auditiva. Era una experiencia inmersiva. Ser bello significaba saber moverse con gracia, saber caminar sin hacer ruido innecesario, saber sentarse con dignidad. La torpeza era fea, la gracia era divina. Capítulo 23. La obsesión por el cabello de los niños. Hay una imagen curiosa que vemos a menudo y que desafía nuestros estándares actuales de belleza infantil: la trenza lateral de la juventud. Los niños en el antiguo Egipto, independientemente de su género, solían llevar la cabeza completamente afeitada, excepto por un largo mechón de cabello en el lado derecho de la cabeza. Imagina la cabeza redonda y suave de un niño, brillante bajo el sol, y cayendo sobre la oreja una trenza gruesa, oscura, que termina en un rizo o en un adorno de metal. Este peinado no era por moda, era un símbolo de su estado. Aún no eran adultos, estaban en crecimiento, estaban bajo la protección especial de los dioses lunares y de Horus, quien también llevó esa trenza en su infancia mítica. Mantener esta cabeza afeitada requiera el trabajo constante de las madres o de los sirvientes. Era un acto de cuidado íntimo. Pasar la mano por la cabeza lisa del niño, aceitarla para protegerla del sol, trenzar con cuidado el único mechón sagrado. Para nosotros puede parecer extraño, pero para ellos esa trenza era la belleza de la promesa. Era la marca visual de que esa vida estaba floreciendo, pero aún necesitaba ser guiada. Cuando llegaban a la pubertad, el corte de esa trenza era un rito de paso. El momento en que la belleza infantil, andrógina y protegida, daba paso a la belleza adulta, diferenciada y responsable. Capítulo 24. El legado en la arena. El sol se está poniendo ahora en nuestro viaje. La luz se vuelve violeta sobre las dunas del desierto occidental, el lugar donde los egipcios creían que comenzaba el viaje al más allá. Hemos recorrido los baños de piedra, los talleres de pelucas, los jardines perfumados y las cámaras funerarias. ¿Qué queda de todo esto? Las civilizaciones caen, los templos se derrumban o quedan enterrados bajo toneladas de arena. Los nombres se borran, pero la búsqueda de la belleza permanece. Cuando hoy usamos delineador negro para marcar nuestros ojos, estamos repitiendo un gesto que nació en las orillas del Nilo
hace 5000 años. Cuando usamos aceites para hidratar la piel, cuando usamos perfume para dejar una estela de memoria a nuestro paso, cuando buscamos la simetría y el orden en nuestro aspecto, somos herederos inconscientes de esa gente que amaba la vida con tanta intensidad que quería hacerla eterna. Los antiguos egipcios nos enseñaron que la belleza no es algo que se tiene, es algo que se hace. Es un ritual diario, es una lucha contra el polvo, contra el olvido, contra la fealdad. Es la afirmación, cada mañana frente al espejo, de que estamos aquí, de que somos reales y de que merecemos brillar como el sol, al menos por un breve instante antes de que la noche nos reclame. El silencio vuelve a caer sobre el río. Las barcas de papiro se detienen. El aroma a loto se desvanece suavemente en el aire fresco de la noche. Todo está en calma, todo está en orden. Maat reina. Gracias por caminar conmigo una vez más. Soy el narrador suave, y cada historia es un puente hacia otra sombra del tiempo. Cuando quieras regresar, el camino estará aquí, quieto, esperándote.